Hay veces en las que Dios nos entrega proyectos que parecen tan pequeños que creemos que Él no está ahí. Pero nos están dando la mano eso para hacer. Pero nos están diciendo tienes que servir al Señor de esta manera. Hay veces que esos proyectos son grandes y decimos no, ha de ser para otras personas. Y Dios está ahí. ¿Qué pasa? Porque no identificamos que Dios está ahí. Porque necesitamos escucharlo a Él directamente, decirnos que Él está ahí. Y a veces estamos tan lejos de Él y no podemos escucharlo. Que no podemos sentir que Él está en medio de ese proceso, que Él está esperando que nosotros le sirvamos en determinada situación, en determinado proyecto, porque al final en Dios no hay casualidades, Él no se equivoca y todo está totalmente programado para que tú llegues y Dios te use en ese momento. Pero es muy poco, es demasiado para mí. No hay demasiado en Dios si tú eres el instrumento. Y no hay muy poco en Dios si tú eres el instrumento. Esa cosa pequeña. Para poder hacer esa cosa pequeña, tiene que haber una persona que Dios haya preparado para hacer esa cosa pequeña. Porque por más pequeña que sea, otra persona que no esté capacitado para eso, no va a poder ser usado para eso. Porque al final cuando Dios usa personas, Él las ha capacitado ya. En principio no eres una persona capaz, pero en el transcurso de tu vida en Dios, Él te hace una persona capaz para determinados procesos, para determinados proyectos. Y en eso Dios te usa. Entonces, ¿por qué tener miedo? Entonces, ¿por qué dudar? Yo creo que sí es importante que nos acerquemos a Dios cuando sintamos que en algo no vamos a ser usados, cuando nos sintamos muy incapaces porque es muy grande, porque es muy pequeño. Y sí, en eso grande también ha sido formado para hacerlo. Lo que pasa es que es muy difícil enterarse luego de que Dios nos usa. Oye, de verdad, Dios, ya entiendo por qué me hizo pasar por tal cosa y tal cosa. No hubiese sido posible si yo antes no aprendía tal cosa. Y créeme que de no haber usado Dios, yo me veo en los ojos desde el presente hacia el futuro y digo, yo no soy capaz de algo así. Pero luego Dios me había formado porque Él sabía en dónde, cómo me iba a necesitar y qué necesitaba Él para que yo cumpliera esa función. Y fui capaz de hacerlo, pero ahí entonces la gloria es para Dios porque Él fue el que nos formó con mucha antelación. Y recalco esto una y otra vez porque ahora dices, no, pero es que mira, yo no soy una persona capacitada. Por lo tanto, Dios no me va a usar como si veo que usa Dios para personas, ya sea para cosas pequeñas o para cosas grandes. Entonces no me va a usar. El punto es el siguiente. Dios nunca va a necesitar personas capacitadas, que se hayan capacitado por sus propios medios para ciertas cosas. No. Dios siempre, y yo sé que lo has escuchado, pero quiero que lo creas porque es así. Dios siempre va a buscar personas que estén dispuestas. Y cuando tú estás dispuesto a lo que sea en las manos de Dios, tú estás dispuesto a ser capacitado. Y cuando tú estás dispuesto en las manos de Dios, Él te capacita donde menos tú lo crees. A veces tú crees, esta enfermedad, este proceso con esta persona o aquella, este lugar difícil en el que estoy, donde tengo que reaccionar de ciertas maneras de acuerdo a como Dios establece en su palabra, luego tú lo ejecutas por más complejo que sea, y no te estás dando cuenta que es que Dios te está formando, pero solo lo estás haciendo porque estás en sus manos y le entregaste tu vida. Él te está capacitando. Luego que pasas el proceso y Dios te requiere en otro lugar y tú analizas y te das cuenta, no hubiese sido capaz si no hubiese pasado tal cosa en mi vida. Pero mira que fue aparentemente en tu vida, pero como te dispusiste a agradar a Dios, honrarlo, a vivir para Él, a poner en práctica sus valores donde quiera que ibas, entonces Él te capacitó, luego te usó. ¿Sí? A veces decimos, es que yo no poseo muchas cosas. Eso crees tú. Ah, no, porque es que no canto, no soy un orador, no me expreso muy bien. Es que no. Dios capacita en diferentes cosas, no porque Él quiere tener una variedad, es porque necesita personas en diferentes circunstancias, diferentes proyectos, porque es que acuérdense que Él trabaja para toda la humanidad. Cuando me refiero a eso es trabaja quiere que sea posible que todos le conozcamos. Y los siervos, los mensajeros somos nosotros. Y a través de diferentes formaciones que hemos recibido, nos ubica en diferentes lugares. Diferentes lugares. No son lugares iguales, por lo tanto personas igualmente preparadas. No, diferentes lugares.
Entonces yo quiero en esta hora decirte eso. Dios sí te tiene para un proyecto determinado, por más complejo o fácil que parezca. No sería posible que Dios realizara ese proceso si no te hubiese formado antes. Entonces obedezcamos la voz de Él, y si la duda nos invade mucho, a lo mejor mis palabras no te pueden fortalecer lo suficiente porque no te sientes animado a hacer algo tan pequeño e insignificante a tus ojos, pero desconoces, créeme, la trascendencia, lo que eso va a causar en la vida de otros, o muy grande de tal manera que no te da mucho miedo. A lo mejor mis palabras no sean las que te motiven, o en el momento te motiven y luego no tanto, se te vayan las emociones. Pero lo que sí quiero decirte es que habla con Dios. Yo sé que a veces sentimos que no nos va a escuchar, que nuestra oración no está siendo oída, pero habla con Él. Porque si tú hablas con Él, creas o no que te está escuchando, Él te está escuchando y te va a responder. Pero convérsale, cuéntale: Dios, me siento así. Este proyecto me parece tan difícil, a la vez me llena de tanta emoción porque es difícil pero emocionante, porque miren, al final yo me he dado cuenta que el Señor pone en uno anhelos tan extraños que otro diría: no, yo eso no lo quiero en mi vida, pero sí, sería tan genial. Y es súper complejo y tú como que, ay, que Dios me lo permitiera. Y otro dice: no, qué horror. Dios pone esos anhelos porque te tiene para eso. Dios pone esos anhelos porque tú vas a ser un instrumento especial allí en lo que para otros es complejo. Entonces tú conversándole: Señor, te soy sincero contigo, esto es complejo para mí, tanto que otros no lo quieren, ni yo misma lo querría si me tocara decidir, pero en el fondo a mí me agrada la idea y me gusta. Haz tu voluntad y dame la seguridad para esperar que ese propósito se cumpla en mí, y para comportarme a la altura, es decir, hacer todo como tú esperas que yo lo haga, a la altura de tu propósito. Órale al Señor y guarda la calma. De hecho, cuando le ores al Señor, esa paz te invade, que Él tiene el control de tu vida, y cuando sientas que la ansiedad va a llegar de nuevo, pídele a Él por paz. Y dile: Señor, estoy ansiosa de que me uses en esto que es tan pequeño o en esto que es tan grande, pero usa mi vida, por favor. Eso quería decirles hoy. Saben que los amo muchísimo y de verdad espero que este contenido sea de bendición a sus vidas, así como lo es para mí, porque al final todo lo que digo es porque lo he concluido o porque Dios está hablando con tiempo mi necesidad, generalmente de cosas que concluyo. Entonces espero que sea de bendición. Estoy en redes sociales para eso, ser bendición. Pueden encontrarme en YouTube, en Facebook e Instagram como Eileen Carolina Ruiz Vargas. Dios les bendiga, los amo mucho.